Muy buenas a todos. Comenzamos con una serie de charlas que la Asociación Española de Intolerancia Alimentaria y Microbiota va a poner a vuestra disposición, y son charlas que tienen todas que ver obviamente con la microbiota y bueno, y con las intolerancias y con este mundo en general que nos afecta a muchas personas, a muchos pacientes, que unos se encuentran en el camino, otros no. Hoy precisamente vamos a iniciar hablando de esto, de buscar el camino, de encontrar el camino, de seguir el rastro y llegar hasta el punto necesario en el que se inicie la curación. Tenemos con nosotros a Carlos Pérez. Él es miembro fundador de Regenera, PNI y, bueno, muchos otros títulos más que Carlos ahora nos comentará. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, un enorme placer y gracias por la invitación. Pues decía yo que íbamos a empezar a hablar, Carlos, del inicio, de buscar el origen, porque yo creo que lo más importante en todo esto es el saber encontrar el camino, es lo más difícil, creo yo, aparte de la enfermedad y de todos los síntomas que uno tiene. Y yo creo que eso a ti es lo que te motivó en su momento a meterte en este mundo y a andar en este mundo y a buscar el origen de las patologías de muchas personas, ¿no? Efectivamente, para mí, bueno, ya con este largo recorrido, aunque queda mucho por delante, pero ya cuando llevas pues, 20 años de recorrido, de experiencia clínica atendiendo a personas, y ya desde un inicio, pues tenía esa motivación, porque más allá de que haya una etiqueta o se pueda decir, es igual un colon irritable, pues igual, o una lumbalgia, o una migraña, o una hernia de hiato, lo que me motivaba era entender con profundidad, desde el conocimiento sobre la fisiología del cuerpo humano, de entender con profundidad cómo funcionan los diferentes sistemas del sistema digestivo, el impacto del sistema nervioso sobre el sistema digestivo, el cómo después entró con tanta fuerza el conocimiento sobre la microbiota, sobre la alimentación y el impacto que tiene en el sistema digestivo. Toda esta suma de cosas que nos pudieran hacer entender qué es lo que le está pasando realmente a esa persona. Ahora tenemos un claro ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de o intolerancia alimentaria, que sería una etiqueta, o SIBO, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que tanto se está usando, ¿no? En el último tiempo, ¿no? Pues de nuevo Está de moda, está de moda. Está de moda, ¿no? Y es un cajón desastre donde al final, antes era un colon irritable, una disbiosis, un SIBO, al final eso de nuevo acaba siendo una etiqueta donde, bueno, si hay una terapia más integrativa, se usa alimentación y herbáceos, si hay una terapia menos integrativa, se usa más químicos, más antibióticos, y a lo mejor la alimentación se usa pero de una forma diferente, pero cuando yo digo al profesional de la salud por qué esa persona ha sufrido esa intolerancia alimentaria, por qué está sufriendo SIBO, por qué tiene un colon irritable, y se lo pregunto al terapeuta y se lo pregunto a la persona, al paciente, cuando lleva también mucho tiempo recorrido, ¿no? Que me preguntan, claro, llevo ya 3 años, he hecho de todo, me he tomado esto, me he tomado lo otro, pero mejoro algo, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Y yo le pregunto, ¿alguien te ha explicado el por qué? Porque si es que no te explican el por qué, y eso es un proceso clave que se tiene que hacer en un inicio, y si no es en un inicio, en algún momento dado, tienen que podértelo hacer, que tú puedes entender como un proceso dinámico la aparición de tus síntomas y cómo esos síntomas, en qué momento aparecen, cómo aparecen. Bueno, ya le dedicaremos más atención a esto, al por qué. Pero yo que doy una asignatura que es neurofisiología, en este caso del dolor, pero en este caso también de cualquier síntoma, neurofisiología de cómo funciona nuestro sistema nervioso central cuando hay un colon irritable y se mantiene en el tiempo. Ya sabemos a día de hoy que se producen cambios plásticos en el cerebro y aparecen áreas en el cerebro que están activas y que, vamos a ver, cuando tú tienes
un proceso digestivo y yo te hago una resonancia funcional magnética en tu mente, en tu cabeza, en tu sistema nervioso central, deberían de estar activas áreas que están participando en ese proceso digestivo sin más. Cuando yo te hago una resonancia funcional magnética en tu cabeza y estás haciendo una digestión y yo lo que veo en tus áreas del cerebro es que parece que te está siguiendo un león, porque hay un tal nivel de incertidumbre que no entiendes por qué tienes ese dolor de estómago, por qué se te hincha la barriga, desde cuándo apareció eso, cuando llevas un montón de tratamientos hechos. Entonces, es un contexto de tal incertidumbre que la solución es inviable. Por eso digo, cuando tú explicas el por qué, es el primer paso desde el entendimiento que tú puedes actuar en áreas del sistema nervioso central donde esa persona por fin puede decir, ah, ahora, vale, me estás diciendo que en aquella etapa de mi vida que combiné la toma de antibióticos con aquel trabajo que me estaba amargando la vida y que tenía esa situación de estrés donde yo no dormía, eso es lo que me empezó a alterar el sistema digestivo. Cuando la persona lo entiende, es cuando por fin el sistema nervioso entra en un escenario de certidumbre, de entendimiento, y donde después aplicar herramientas concretas tienen sentido adaptadas a lo que a esa persona le ha pasado. Porque si no te vuelves loco, porque si no, a día de hoy, con toda la información que hay en las redes, tú dices que tienes colon irritable y tú por tu cuenta incluso puedes empezar a aplicar el ayuno intermitente, la dieta keto, la dieta FoodMap, te tomas herbáceos de menta, de tomillo de romero, te tomas este probiótico, el otro, y puede pasar un año y medio y al final todo eso, si no entiendes el por qué, forma parte del problema, porque estás haciendo uso de cosas que no te lo resuelven. Efectivamente. Ese es el camino, es una de las cosas. Ahí en ese contexto hace ya, pues no sé cuántos años nace Regenera. En ¿Cuántos años? 2005. En 2005. Y desde entonces, bueno, nace en ese contexto que Regenera también ha tenido una evolución, lo digo porque tú eres uno de los fundadores, ha tenido una evolución en el sentido de que se siguen tratando pacientes, obviamente, y tal, pero ahora el área de conocimiento y el área de investigación y de compartir todos esos conocimientos ahora es mucho mayor que al principio. Es una cosa que me ha llamado la atención y además eso es algo que nosotros desde la asociación estamos muy preocupados con eso. Es decir, compartir, que llegue toda esa información a médicos, a profesionales de la salud que nos están tratando a diario y que, bueno, yo personalmente puedo hablar en primera persona, me veo frente a un profesional que no me da respuesta a lo que yo le estoy diciendo. Sin embargo, tengo que acudir a otro sitio, a otro profesional, bueno, pues para buscar y encontrar un tratamiento que me alivie y que me empiece a curar. Regenera entonces ahora se ha convertido en precisamente eso, un generador de conocimiento y además, bueno, pues un distribuidor de ello por diferentes sitios, ¿no? Efectivamente, pues nosotros nacimos realmente en 2005 con mis otros 3 socios y fundadores, eh, con la pasión por esta forma de entender la salud, cuando en su momento coincidimos en el máster de psiconeuroinmunología clínica. Y en aquel entonces, pues bueno, era un escenario que no era sencillo cuando ya en aquel entonces empezábamos a hablar del impacto que tenía el trigo, el gluten, el lácteo concretamente de vaca que podía generar más reacciones. Y claro, hace 18 años sobre esto era algo muy poco conocido. O los ritmos de las frecuencias de comida, que ahora ya hay muchísima más literatura. Entonces, nuestra misión era empezar a tratar, teníamos la intención de tratar a personas, a poder ayudarlas, a poder aportarles información para poder resolver sus problemáticas de una forma óptima. Empezamos también con todo el trabajo en el terreno de la formación, que por aquellos entonces teníamos 15 alumnos al año, 15, 20, teníamos dificultades para llenar un grupo de alumnos, pero poco a poco aquí pues fuimos creciendo y creciendo. Y bueno, pues efectivamente ahora, a día de hoy, es una plataforma en la que ya cada año formamos a más de 400, 450 alumnos en nuestros diferentes másters y después cada año llevamos a cabo pues 3, 4 eventos que son gratuitos completamente, con la idea de divulgar
a través de nuestras redes, a través de nuestras diferentes plataformas, con la misión de que toda esta información pueda llegar a cuantas más personas mejor, ¿no? Y eso en los últimos especialmente 4 años. Yo recuerdo hace 3 años que hicimos un posgrado de microbiota que fue completamente gratuito, en el que se inscribieron 33.000 personas, ¿no? Hicimos ahí como el récord de inscripciones en un máster. En el congreso, en junio hicimos un evento online gratuito sobre trastornos metabólicos, el Metabolic Summit. Ahora en diciembre del 7 al 14, si no me equivoco, sí, en las tenéis fechas, uno. un mental Health Summit, ¿no? Entonces, un summit sobre salud mental. Entonces, pues, sí, Regenerar se ha convertido en una plataforma en la que pretende poder hacer llegar esta información. La misión es a cuantas más personas mejor. Efectivamente, el 80% de las enfermedades o trastornos que presenta la población mundial y más en los países desarrollados tienen que ver con situaciones que no es una patología que requiera de una urgencia, son trastornos funcionales que tú vas, te pueden hacer diferentes pruebas y las pruebas realmente, como no hay una patología en una analítica, pues te sale todo bien, ¿no? Y te dicen, oye, yo te miro aquí, pero tú me estás diciendo esto, es que te he hecho unas pruebas complementarias, una resonancia, te he hecho una analítica y te sale todo bien. Entonces, pues tómate este fármaco, es el paradigma síntoma-fármaco, que en este caso se aleja completamente del entendimiento y del empoderamiento de la persona para decir, bueno, a mí lo que me gustaría es que me explicaran qué me pasa y que me dijeran qué puedo hacer. Porque al final, si yo me tomo un antiácido, ¿no? Un fármaco que reduce la producción de jugo gástrico para aliviarme, pero sé que cuando no me lo tomo vuelvo a estar igual y que como siga así, al cabo de 2 meses me tendré que tomar en vez de 2, 4, no es el camino que yo quiero, que ese es el que identifica cualquier persona y de ahí que las personas también en toda esta cantidad de información que estamos teniendo, pues se empoderen y cada vez encuentras a pacientes que quieren más información y quieren saber las cosas de forma más precisa. En ese sentido, Carlos, nosotros en la asociación lo que más nos demandan es información, es saber qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede y de alguna manera buscar un profesional que realmente te explique lo que te pasa y te diga, tienes que hacer esto. Vosotros os sentís un poco, digamos, como, es que no sé encontrar exactamente el término, pero que los médicos como que os ven con cierto recelo. ¿Todavía tenéis esa sensación? Mira, llevamos mucho recorrido hecho, por eso que hemos dicho antes ya de empezar en 2005 y ahora la verdad es que en el máster de psiconeuroinmunología clínica y en el de autoinmunidad y en el de microbiota, cada vez vienen más profesionales de la salud de diferentes ámbitos y los médicos no son una excepción, cada vez hay más médicos. El otro día compartía con una cirujana torácica que ha hecho nuestro máster online y veíamos un protocolo que ella quería aplicar un mes antes de las intervenciones quirúrgicas para preparar a los pacientes para que la cirugía y la inflamación se pudiera resolver de la mejor manera. Y entonces, ¿no? dando importancia a que el paciente aplicara cosas en su alimentación, mejorara el uso de determinados suplementos para que esa inflamación se resolviera de la mejor manera. Es un ejemplo, por decirte, que sí que te encuentras, pero te encontrarás un médico con ese recelo como cualquier otro profesional de la salud, que puede ser un psicólogo, un dietista, nutricionista, aunque en general la norma general es la buena intención de compartir conocimiento y tener una buena relación con todos los escenarios de la salud de una manera correcta, porque al final cuando encuentras profesionales así, lo que prevalece es la buena sintonía, el compartir, el agradecer, el hablar, el decir cómo lo haces tú, cómo lo hago yo, y lo podemos comprobar en nuestros grupos. Nuestro máster tiene la cosa de que vienen profesionales que pueden ser médicos, pueden ser enfermeros, pueden ser farmacéuticos, pueden ser psicólogos, osteópatas, nutricionistas, y al final es bonito ver cómo ellos interactúan y al final lo que acaban generando es una red de contactos y de acción que generan un salto de calidad para sus pacientes. Entonces, estamos bien, estamos bien. Y a lo mejor antes, tiempo atrás, pues era más
sí, ¿no? Como un poquito más pasaba todo esto, pero tenía mucho también como yo lo procedía o como yo lo sentía desde dentro. La energía que tú transmitas y la tranquilidad que tú tengas te va a llevar a que vengan unas cosas u otras. Y yo siento que con el paso del tiempo, como los fundadores hemos evolucionado en este sentido y ya tenemos un recorrido, una experiencia, el sentimiento es que cada vez hay pues mejores profesionales que nos llegan con más cariño, con más respeto y con más ganas de compartir. Y con más interés, que eso es súper importante. Nosotros, hombre, algo ha cambiado en cierto sentido en cuanto, por ejemplo, aquí en Melilla, que es de donde yo te hablo, la Universidad de Granada ha montado una cátedra dedicada a la psiconeuroinmunología. O sea, es una cosa ya que hace 3 años era absolutamente impensable. Quiero decir que el paradigma puede ser que esté cambiando y las cosas vayan mejor. Uno de los objetivos de la asociación es llevar precisamente toda esa información, dar un paso más y eso trasladarlo a la sanidad pública. A la sanidad pública. Eso es uno de nuestros objetivos. Estuvimos muy cerquita de conseguirlo con una comparecencia en el Congreso de la asociación, pero bueno, en fin, la situación política cambió todo y nos quedamos a las puertas, pero vamos a intentar retomar el tema porque yo creo que además los políticos en este caso tienen muchísima responsabilidad en este sentido y creemos desde la propia asociación que ellos tienen que también dar con nosotros, andar con nosotros, caminar, hacer el camino. Porque yo creo que es importante, que, sobre todo la sanidad pública, porque obviamente no todo el mundo tiene los recursos suficientes como para afrontar esta enfermedad, que en mi caso, por ejemplo, vamos, lo centralizo en mi caso pues porque estoy hablando contigo, bueno, y con todas las personas que nos están viendo, ¿no? Pero yo llevo así ya 7 años, más de 7 años, hace ya. Entonces, claro, es un camino muy largo en el que tienes que invertir mucho dinero, mucho tiempo y armarte de valor y pasar por muchos profesionales también. Y eso es importante, el tema del intrusismo que hay en todas estas cosas, de gente que, bueno, como en todos los campos, cuando empieza a florecer un campo, pues siempre aparecen algunas, bueno, pues malas hierbas que hay que eliminar del camino. Quiero que me hables, Carlos, de cuándo uno debe empezar a preocuparse o decir, esto no es normal, he ido a un médico, he ido a otro. ¿En qué momento? ¿Qué síntomas? ¿Qué le dirías tú a la gente? ¿Cómo orientarías tú a alguien para decirle, no, te estás equivocando, el camino tiene que ser otro? ¿En qué momento hay que hacer eso? No, básicamente, si estamos hablando del sistema digestivo, como yo siempre voy explicando en mis redes, los síntomas de hinchazón, de gases, de pesadez, de estreñimiento, diarrea, no son síntomas normales. Por más frecuentes que puedan parecer, ¿no? Porque son muy frecuentes entre la población, no tenemos que darlos como normales y son indicadores de que en tu sistema digestivo tienes, se llama una inflamación de bajo grado, un sistema digestivo que está alterado. Entonces ahí tienes que ponerte o deberías de ponerte en alerta, como si se tratara de una luz del coche que se enciende y que te está diciendo que eso no está bien. Son síntomas que es verdad que tal como son podemos acabar adaptándonos a ellos, ¿no? Y más o menos tú vas haciendo y te vas tomando pues una pastillita por aquí o esto por allá y más o menos como un poquito por aquí, cuando sé que me paso voy peor, pero no lo... Entonces, más o menos lo puedes ir gestionando y lo puedes hacer como si eso fuera normal. Pero esos síntomas del sistema digestivo no son normal. El sistema digestivo es nuestro sistema más grande que entra en contacto con el exterior. Tiene una extensión de 200 metros cuadrados. Por lo tanto, ahí se ubican hasta el 80% de las células inmunocompetentes. Por lo tanto, un sistema digestivo que esté a lo largo del día con esos síntomas es un indicador de que tu sistema inmunitario va a estar permanentemente activo, porque va a estar en un estado como de lucha permanente. Y esa situación para tu sistema inmunitario no es absolutamente nada favorable, porque a partir de ahí se genera la antesala para la aparición de las enfermedades tan conocidas que tenemos en los países desarrollados, ¿no? Pues está generando un escenario que más allá de el propio trastorno del sistema digestivo, que si no actúas y solo vas frenando con un medicamento, y eso se puede convertir en un
síntoma biológicamente más fuerte? Pues al principio solo tienes diarrea una vez o 2 veces, pero si eso no lo detienes, puede ir a más y puedes estar yendo 5 o 6 veces al día, o puedes tener ese reflujo, acidez de estómago, o hinchazón, o etcétera, etcétera. Y eso acabar convirtiéndose pues ya en un colon irritable, o acabar convirtiéndose después ya en un trastorno más severo en el terreno de la autoinmunidad, como una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. O si no, ya nos podemos ir a un trastorno que afecte a la piel. O si no, hablaríamos de ya no trastornos solo inmunitarios en el terreno de la autoinmunidad, sino también alergia o migraña o trastornos menstruales en las chicas. Tiene una íntima relación el trastorno del sistema digestivo con alteraciones del ciclo menstrual, incluso con la fertilidad, íntima relación, trastornos del sistema digestivo y fertilidad. Y después, esa situación, si tú no la estás cuidando, y ahí añadiríamos además la circunferencia abdominal, es decir, la presencia de grasa que tú puedas tener en tu abdomen como también un indicador de riesgo cardiovascular y un marcador de riesgo para neuroinflamación, neurodegeneración. Es que, hostia, estamos hablando de algo. Entonces, cuando hay estos síntomas, yo siempre explico, oye, ¿a ti te está pasando esto? Nada, tienes que atenderlo. Si es poquita cosa, oye, conseguir, vaya, yo considero que si me sigues y te atiendes un poquito lo que tienes que comer, los ritmos de comidas que tienes que hacer, hay muchas personas que me han mandado mensajes que solo siguiéndome o leyendo los libros que hemos escrito, me dicen, Carlos, vaya cambio que he sentido, me he deshinchado, los síntomas del sistema digestivo me han desaparecido, he ganado un montón de energía, ya no me resfrío como me resfriaba antes. O sea, que con eso ya tienes. Si la cosa ya va de una cosa como en tu caso, Francis, ¿no? Que me dices de, oye, 6 o 7 años de evolución, cuando hay eso, ahí sí que en general conviene la presencia de un profesional, ¿no? Para poderte acompañar y poder, lo que decía, que esto me gustaría 2 cosas aportar para la asociación. Una, quiero decir de forma precisa, porque la gente dice, sí, el por qué, el por qué. Quiero explicar de forma precisa qué quiere decir el por qué. Cómo debería de ser un proceso diagnóstico cuando estás delante de un profesional de la salud. Una cosa. Y la otra, asociado a esto, sería explicar por lo menos 2 de los factores más determinantes para un trastorno del sistema digestivo. Podemos hablar de un tercero, pero hay 2 que me gustaría mucho que la gente lo considerara. Sí, precisamente tenía anotado el hablar del proceso. Cuando te llega a ti un paciente, Carlos, ¿vale? Sí. Te llega un paciente, además suele ser un paciente que lleva largo recorrido, porque no es frecuente que sean recién diagnosticados o sea, vienen ya con una mochila importante. Sí. ¿Cómo haces esa valoración clínica? Porque cuando tú le dices, no, es que yo he hablado con mi nutricionista y mi nutricionista me ha dicho que de momento no me haga ningún análisis. ¿Sí? Simplemente vamos a hablar durante una hora y media y a través de esa charla, ¿cómo conseguís encontrar el camino? Me encanta esa pregunta. Es la que, porque se está transformando todo en gastarse un montón de dinero en pruebas complementarias, ¿no? Sean analíticas o sean estudios de heces por secuenciación de ADN, que en un momento dado pueden ser útiles, pero no se debe de empezar por esto. Entonces, es muy importante entender y diferenciar que yo puedo coger, Francis, y te puedo decir, dime qué te pasa, y tú me dices los síntomas, hinchazón, gases, y tengo toda una serie de síntomas, dolor de cabeza, un problema en la piel, un dolor articular, el sueño no lo tengo bien, ¿no? Y yo cojo todos esos síntomas, es un listado uno debajo de otro, y yo con esto te digo, hostia, pues esto es un colon irritable, ¿no? Y desde todos esos síntomas planteo una etiqueta que es una etiqueta estática, y en la que suelo además coger y mirar la analítica y ver cómo tienes la analítica y me quedo ahí. Pero yo es que con eso no tengo ni idea de tu vida. Y si yo no tengo ni idea de tu vida, no te puedo acompañar en un problema de salud. Porque yo no sé cómo estás con tu mujer, qué te ha pasado últimamente con tu familia, ni qué te está pasando en tu trabajo, ni cómo te encuentras, cómo sientes, porque somos lo que comemos, pero somos lo que sentimos. Entonces, tengo que saber, el médico de antes, lo que hacía era, con que tenía más tiempo, como tenía más tiempo, era acompañarte y decirte, oye,
¿cómo te encuentras, Francis? Joder, te veo un poco triste, ¿qué coño te pasa? Y tú pues cogías y, oye, pues sí, mira lo que me ha pasado esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ese rato era el poder compartir ese rato. Oye, pues el médico te acaba diciendo, hostia, yo lo que veo es que aquí estás sufriendo mucho y esta parte, hostia, estaría bien que la vieras, ¿eh? Porque yo creo que eso es lo que está haciendo que no duermas bien. Pero claro, si hay un minuto y tú vienes, no sé nada de tu vida, pongo las etiquetas y te doy un antidepresivo y un medicamento para que puedas dormir mejor, pues eso es una mala cosa, muy mala cosa, porque eso lo que hace precisamente es que el sistema sanitario se sature más, porque vamos con poco tiempo y entonces yo voy haciendo las cosas así de esta manera, claro, esa persona va a volver. O sea, esa persona tú no le resuelves el problema, va a volver y va a volver con más cosas. Entonces, ¿cómo se hace? Se tiene que volcar. Yo tengo que entender muy bien, de forma precisa, no quiero que me expliques qué etiqueta tienes, si es colon irritable o es reflujo. Yo quiero que me digas qué te pasa a día de hoy. Lo primero es que quiero saber qué te pasa. Cuando sé lo que te pasa y tú me dices qué síntomas tienes y me explicas en qué momento mejoras, en qué momento empeoras, cuando me dices con qué empeoras y con qué mejoras, ya me estás dando mucha información. Hay personas que cuando se van de vacaciones resulta que eso mejoran un montón. Date cuenta que mejor están fijándose un montón en la comida, pero resulta que se van de vacaciones y comen peor que nunca y se encuentran mejor que nunca. Entonces ya estás viendo que ahí hay un componente emocional. Eso es el punto número 1 del proceso diagnóstico que nosotros enseñamos a nuestros alumnos. El punto número 2, que es fundamental, es saber desde cuándo. ¿Desde cuándo tienes tú esta situación? Y entonces, cuando tú me dices que hace 7 años que empiezan a manifestar esos síntomas, tenemos que ir a ver qué pasó ahí. Y tenemos que ver si antes de 7 años que tú debutaras con eso, ya hay 3 o 4 que tú ya tienes esa tendencia. Incluso a saber, en un momento dado, porque muchas veces sucede. El otro día estaba visitando a una paciente con el grupo del máster en Madrid y era una chica que tenía 35 años y empezamos a hablar de sus síntomas y nos fuimos a parar a cuando tenía 7 años. Cuando tienes 7 años, si ya hay problemas del sistema digestivo, pues yo estoy obligado a saber cómo es el sistema digestivo de esa persona en la infancia. Porque en la infancia, si alguien ya tiene problemas del sistema digestivo, o es que estaba comiendo muy mal, que eso tampoco no cuadra mucho en los niños, o es que tomó mucho antibiótico y mucha medicación, o es que el sistema familiar ya generaba un escenario en el que ese niño ya estaba sufriendo y el sistema nervioso, que es una cosa que quiero apuntar, que esto está bastante olvidado, el sistema nervioso impacta sobre el sistema digestivo más que la comida, por delante. El estado emocional que tú tengas va a determinar que tú puedas generar una disbiosis, que puedas generar un colon irritable, que tengas un sistema digestivo que estés diciendo, joder, pero si estoy comiendo más bien que nunca y no se me arregla. El sistema nervioso central juega un papel determinante. Entonces, en el caso de la chica que estoy explicando, nos tuvimos que ir a su infancia, a entender en la infancia, y eso nos llevó a analizar y ver qué tal era el escenario en la relación con su mamá y con su papá, y entendimos porque esta chica tenía dolores por todo el cuerpo, tenía migraña, tenía problemas de regla, tenía un trastorno digestivo, además que ella hacía 15 años que se vino a España con lo que supone venirse de un país como Latinoamérica y separarse de su familia, en fin. Pero lo que vimos, y por fin lo pude expresar por primera vez, porque había visto imagínate, los profesionales de la salud, desde el ginecólogo al digestólogo, al neurólogo, a todo Dios, ha visto a todo el mundo. Esta mujer, al final, pudimos ver el sufrimiento que arrastraba en la vida familiar que tuvo, en una situación donde recibió maltratos su madre, donde recibió maltratos ella, y eso lo tenía ahí encerrado dentro de sí. Cuando alguien tiene eso encerrado dentro de sí, te revienta la salud, el sistema digestivo, el sistema nervioso, aparece dolor. Entonces, eso es lo que pudimos hacer, y por primera vez ella, que la habían separado por los profesionales y se tomaba, no te engaño, 15 medicamentos, pudo entender que esto era una cosa determinante. Entonces, vamos al origen de hace 7 años. ¿Qué sucedió? Y vemos si a lo mejor hace 7 años, y tú me dices, no, es que yo antes de 7 años, o sea, 7 años atrás, más atrás, nunca había tenido ningún problema digestivo, siempre había estado bien. Bueno, pues ahí entonces ya no hay nada. Entonces tú me lo vas a explicar. El protagonista es el paciente.
No soy yo. Tu explicación me va a hacer a mí que yo entienda qué te está pasando. Si tú me dices hace 7 años, exacto, pues veremos ahí qué ha sucedido. Si a lo mejor fuiste al dentista y tomaste antibiótico un periodo y se juntó con una alimentación que no era consciente, o a lo mejor un acontecimiento en tu vida, que lo quiero decir en voz alta, un acontecimiento en tu vida, en vuestra vida, impacta sobre la salud de una forma determinante y sobre el sistema digestivo. Es capaz de generar una disbiosis, una infección vírica, un trastorno por cándida, 1000 cosas. Entonces, hay que entender eso. Y después, cuando vemos ese origen, vemos en los 7 años que tú has hecho, pues vemos qué ha pasado en esos 7 años. ¿Cuándo tú has sido mejor? ¿Qué profesionales has visitado? ¿Cuándo qué te has tomado? Y lo que te has tomado, ¿qué te ha servido? Lo que no te ha servido. Y con todo eso, tienes una cantidad de información que puedes ir ya al punto número 4, que es establecer hipótesis. Que yo no digo, porque con lo que tú me explicas, yo no voy a nada diciendo, es esto. No, es yo pienso que puede ser esto y puede ser esto. Y yo lo comparto contigo. Y te digo, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? Hostia, Carlos, pues esto que me has contado, que yo no sabía, esto me resuena, ¿eh? Hostia, porque yo ahí, joder, lo pasé mal y no sé qué. Hostia, o esto que no lo había pensado yo, que es verdad, que tuve un ingreso hospitalario, que me metieron medicación por un tubo, coño, que no me había acordado. Pero esto es lo que yo explico, que genera certidumbre. Porque tú por fin puedes decir, joder, esto es lo que me estaba pasando ahora, hostia, hombre, claro que sí. Y a partir de ahí, después, cuando quieres aplicar una terapia, que sea una terapia en el terreno emocional, una terapia sobre la alimentación, un suplemento, sabes la ruta terapéutica. Yo te marco una ruta terapéutica, te digo, Francis, vamos a ir por aquí, ¿entiendes que tenemos que tratar esto, esto, esto y esto? ¿Entiendes que llevamos tanto tiempo y que va a costar un poco al principio y que seguramente además hay una sensibilización central, hay un cambio estructural de tu sistema nervioso central que ahora nos va a dar un poco por saco? Pero cuando abordemos esto, a lo mejor tenemos alguna dificultad, pero después iremos a por lo otro y saldremos de ahí. Cuando entiendes y ves una ruta terapéutica, entonces tu cuerpo tiene certidumbre, la resonancia funcional magnética ya no es como si te siguiera un león, y a partir de ahí puedes generar un escenario de curación. Esto es la parte importante del porqué, del proceso diagnóstico, que para nosotros en Regenera es tremendamente determinante. Sí, además es que el cerebro, el cuerpo, cuando ya tiene la respuesta que lleva buscando tanto tiempo, realmente yo, vamos, esto no lo sé, esto lo deduzco yo, por como yo me siento. Se convierte tu cuerpo en un escenario propicio para hacer una serie de cambios y una serie de cosas, ¿no? Y aceptar todos esos cambios y toda esa forma de vida. Eso es tan importante porque nuestros pacientes, nuestros alumnos nos dicen, joder, pero es que es complicado cuando tú le quieres cambiar a alguien la alimentación y esos suplementos y no sé qué. Y le digo, claro, es complicado si tú se lo quieres imponer sin ningún tipo de entendimiento. Pero si tú has hecho las cosas bien, ¿sabes lo que pasa? Que la persona que tienes delante te va a decir, ¿qué tengo que hacer? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Y tú es que lo tienes en bandeja, porque después, cuando es un trabajo común, es un juego de dos, esto es, oye, hemos entendido qué nos pasa, sabemos qué pasa, vamos de la mano y yo ahora te explico lo que tienes que hacer y tú vas a por ella a muerte, porque lo has entendido, cambia mucho. Claro, es que cambia muchísimo la situación y además también te digo, bueno, que quede claro a las personas que nos están viendo que una cosa no excluye a la otra, es decir, el hacer este tipo de diagnóstico de clínica a los pacientes no es incompatible con una serie de pruebas que también son. Las pruebas en realidad, Carlos, dime si estoy en lo cierto o lo expreso de manera correcta, lo que dan son pistas, es decir, un análisis metagenómico, por ejemplo, de ese, lo que te da son pistas de lo que está ocurriendo, no te dan una certeza real de que ocurre esto a 100%. Claro, se llama prueba complementaria. Entonces, cuando tú tienes esas hipótesis, date cuenta que por la clínica, si tú tienes una persona que se hincha 20 minutos después de comer, que los gases que tiene son sin olor, que tiene estreñimiento, tú ya eso te da para hipotetizar
que los síntomas que tienen de sobrecrecimiento bacteriano es por metano. En cambio, si tiene gases con olor y tiene diarrea y tiene un hinchazón automático, pues sería más por hidrógeno. Es decir, a ti los síntomas y el entendimiento de lo que le está pasando a esa persona ya te dan para empezar a trabajar. Entonces, las pruebas que son pruebas complementarias vendrían más adelante, vendrían como en el punto número 5, ¿no? Hemos visto el punto número 1, que es el presente, el punto número 2, desde cuándo, punto número 3, el recorrido, punto número 4, hipótesis. En el 5, cuando ya quiero hacer un diagnóstico funcional, ahí cojo las pruebas complementarias y las miro. Y en este orden, en absoluto es incompatible. Es decir, si yo tengo a alguien que estoy tratando y al final lo que he visto, que en el origen es que se ha ido de viaje y sospechamos que hay una contaminación por algún tipo de parásito, y yo he tratado a esa persona, he mirado y que evoluciona hasta un cierto punto, pero hay un punto que no sé lo que está pasando, entonces me apoyo en la prueba complementaria. Entonces cojo y digo, oye, hostia, aquí te has ido de viaje, puede haber aquí una contaminación por un parásito, vamos a hacer la prueba complementaria. Entonces, las pruebas son un apoyo que te ayudan cuando están en un marco de entendimiento del proceso de la persona y te dan, como tú dices, esa foto, una foto estática, de decir, venga, pues aquí tenemos un apoyo, una ayuda, un entendimiento que nos puede apoyar a ese proceso de diagnóstico. Pero yo pongo una imagen que me viene a la mente en mis clases, donde hay un profesional de la salud con la bata y está mirando la analítica. Y delante de él tiene a un paciente que está de color amarillo y está volando, ¿no? Y está diciendo, no, usted lo tiene todo bien. No, yo aquí veo que no, está todo correcto, ¿no? Como muchos se habrán sentido, ¿no? Y dices, oye, bien, joder, si me miras un momento, estoy con la piel amarilla y estoy volando. Si solo me miras y dejas un momentito el papel, te das cuenta que no me puedes decir que estoy bien. Entonces, la prueba complementaria apoya y lo que no se puede convertir es en el centro del diagnóstico, porque tienes poco tiempo y el poco tiempo que tienes ni me miras, ni sabes sobre mi vida, ni sabes absolutamente nada, y ahora coges una foto y de la foto, sin saber nada, extraes conclusiones y eso no cuadra. Carlos, nos quedan muy poquito, unos 5 o 10 minutos. Me gustaría, has dicho tú antes, has comentado que querías nombrar 2 o 3 temas que para ti son fundamentales y que pueden ayudar a mucha gente. Nosotros tenemos, ahora mismo no te podría decir la cifra, pero tenemos cientos de socios en nuestra entidad, muchos de ellos buscando ayuda, muchos de ellos pasándolo mal, y encuentran respuestas pues en profesionales que no son, no están encuadrados en la sanidad pública, o sí, aunque con excepciones, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas nos diría? Les diría a los pacientes, porque yo me considero también paciente, aunque sea vicepresidente de la asociación, yo soy un paciente más de los tantos cientos que tenemos. Vale. Muy bien. Estaba mirando aquí para encontrar del 14 al 17 de diciembre. Os invitamos porque es completamente gratuito este evento de Regenera, donde yo lo digo porque el primer punto, que es un factor que ya lo he citado, es el sistema nervioso central. Cómo el sistema nervioso central determina el estado del sistema digestivo. Entonces digo que tienen tiempo de inscribirse. Si buscan Mental Health en Regenera, encontrarán para poderse inscribir de forma gratuita. Y si no, ya me pides el enlace, lo pones por ahí, lo compartes. Como para nosotros será un placer todas las personas que quieran venir a escuchar las diferentes ponencias de los profesionales. Yo concretamente lo explico porque voy a hacer una ponencia de cómo se programa nuestro sistema nervioso central llevándonos a tener determinadas conductas en la vida que tienden a repetirse y que nos debilitan y que uno, por lealtad, porque es lo que has aprendido en tu vida, y eso lo aprendemos y el sistema nervioso se desarrolla en los primeros años de vida, porque cuando somos pequeñitos, el mundo lo vemos a través de la mirada de nuestros cuidadores. Y es a través de esa mirada que nosotros aprendemos cómo nos relacionamos con la vida en el terreno del trabajo, en el terreno del dinero, en el terreno del amor. Es así. Entonces, este tipo de cosas que muchas veces las damos por hechas porque nosotros la hemos aprendido así
Y a veces cuando nos hacemos más mayores podemos ir conociendo el mundo y decimos, joder, que el amor, que se pueden dar abrazos, coño, que yo no sabía que el abrazo se podía dar, que me pensaba que yo solo para querer podía trabajar por mi hijo. Y lo terapéutico que es, además. Y lo terapéutico que es dar un abrazo, pero yo no sabía que eso en el amor existía, ¿no? Entonces, estas cosas que no las sabemos porque no las tenemos aprendidas, lo que quiero es que en esa ponencia yo hablaré concretamente de estas áreas del sistema nervioso central que nos llevan a esos patrones de conducta que nos hacen, como digo, pasan los años, son diferentes escenarios, pero esos patrones de conducta se repiten, ¿no? Joder, mira que esto yo había dicho que no me iba a volver a pasar. Me vuelve a pasar, coño. Y miro para atrás y digo, hace 5 años que dije que no me iba a volver a pasar. Me vuelve a pasar otra vez, ¿no? Entonces esas cosas que se vuelven a repetir, que uno sabe que le debilita, que no es lo que tocaría, que son esos procesos de sufrimiento que no es que te han puesto una multa. La multa te pillas el cabreo, te cabreas, pero en 24 horas se te ha quitado, o en 48. Pero las no que estamos hablando... el tiempo. Sí, las que es perduran en el tiempo. lo que perdura un tiempo, que al final te acaba determinando cómo te relacionas tú en tu vida social, con las personas que tienes a tu alrededor. Estamos hablando de la familia de origen, estamos hablando de tu pareja, qué relación, cómo se vive el amor, porque el amor es algo que es determinante. El cómo nos hablaron, cómo nos miraron y cómo nos tocaron, y cómo tú hablas, cómo tú miras y cómo tú tocas. Eso es una forma de nutrir nuestro sistema nervioso central. Y cuando hay dificultades, limitaciones, se convierten en actividad de alarma para nuestro sistema nervioso central. Y esas situaciones que no paran ni cuando dormimos, porque van con nosotros registradas como si se trataran de un disco de esos de vinilo. Tenemos discos de vinilos en nuestro sistema nervioso central y cuando tenemos que ir a hablar de trabajo se pone ese disco de vinilo. Porque no sabemos hacerlo de otra forma. Cuando tenemos que ir a hablar de amor, se pone ese disco de vinilo y es nuestra forma de... Estos discos que van intrínsecos a nosotros y que sabemos que, hostia, nos llevan a sufrimiento de diferentes maneras y cada persona tendrá el suyo. Y esto también es así, ¿eh? Nadie se salva. O sea, yo no estoy aquí hablando... dando la lección de algo que le pasa a la gente. No, me pasa a mí en primera persona. De hecho, en abril publicaré un libro acerca de todo esto por mi experiencia propia. Entonces, soy el primero y todas las personas, todos los seres humanos tienen esos patrones de conducta y van a evolucionarlo o no de una determinada manera, pero tras ello hay cosas que nos fortalecen y otras cosas que nos hacen sufrir. Entonces, esto que estoy explicando, que yo en el Mental Health lo desarrollaré en mi ponencia y por eso invito a todo el mundo a que venga a escucharnos y a escucharme, es una cosa que impacta sobre el sistema digestivo de una forma tremenda, tremenda. Lo digo porque en general, cuando solo es por la alimentación, es decir, yo estoy comiendo mal, en general lo que vemos es que cuando te pones a comer bien, si solo es por la alimentación, suele reponerse de una forma bastante ágil, que son los casos que yo veo de decir, Carlos, me he leído tu libro, comía fatal, me he puesto a comer bien y vaya cambio que he tenido, increíble, ya no tengo ningún síntoma, ya estoy perfecto. Entonces, que la comida hay que saberlo, la comida tiene un impacto y lógicamente si comes mal, no puedes esperar que tu sistema digestivo esté bien, pero si es solo la alimentación, tiende a resolverse de una forma ágil. Si es el sistema nervioso central, como no se resuelve eso, continúa impactando, impactando, impactando y literalmente genera una alteración por la producción, es un proceso bioquímico, no hace falta tampoco entrar, pero la liberación de hormonas de estrés genera que hayan determinadas bacterias que sobrevivan y otras que no puedan estar tan expresadas y eso da síntomas. Y después hay un par más que quiero tener aquí, tenerlos presentes, que es, como he explicado en varias ocasiones, el uso de antibiótico. El uso de antibiótico por un tiempo que no haya sido acompañado con un probiótico de calidad que permita la regeneración del sistema digestivo, sea por un ingreso hospitalario, sea por un tratamientos, por ejemplo, que tienen que ver con el Helicobacter pylori, que se convierten en tratamientos sin entender el porqué, donde pones a hacer un trabajo masivo de antibiótico y te acabas... Son muy largos los tratamientos, claro. Eso es tremendo. Después hay también, hablaríamos de viajes a países exóticos, a raíz del cual han aparecido alteraciones del sistema digestivo. Y una cosa que también quiero señalar aquí es el estado de la boca. El estado de la boca
encías sangrantes, gingivitis, que se pueden convertir en periodontitis, son trastornos bacterianos bucales, que esto también está íntimamente relacionado con trastornos del sistema digestivo. Entonces, fíjate, lo hemos dicho así, habrían que ver más, ¿no? El descanso nocturno, el estado de sedentarismo, son aspectos del estilo de vida. Pero estos que he dicho, por orden de importancia, el componente emocional, después la alimentación, el uso de antibióticos, algún viaje que sea muy concreto que digas, hostias, que desde el viaje he empeorado, y la boca. Son factores claves a tener en cuenta para el estado del sistema digestivo. Hombre, como conclusión de todo lo que hemos hablado, está claro lo primero, saber elegir un buen profesional. Entiendo que eso es fundamental. Que este profesional te explique lo que te pasa, el proceso, que no todo son pruebas, análisis de sangre, análisis metagenómico y este tipo de cosas. Que hay mucho más allá, que con lo que se puede trabajar. Y después, bueno, pues un poco el verse metido en una rueda que va dando vueltas y que no para de girar hasta que no encuentras el punto exacto de pararla y ya a raíz de ahí la marcha reiniciarla otra vez. Yo creo que eso como conclusión general, ¿no? de lo que hemos hablado. Y sobre todo la información, los profesionales, lo que hacéis vosotros, Carlos, desde Regenera y, bueno, y tantos otros profesionales desde a lo mejor pues posiciones un poco menos en primera línea como estáis vosotros, porque estáis en primera línea, porque, bueno, además estáis en medios de comunicación, estáis en formación, en un montón de cosas, como tú me comentabas, ¿no? Y estáis formando a una legión de personas que nos pueden ayudar. Nosotros de la asociación, desde luego, lo que tenemos claro es que tenemos un listado de profesionales para los asociados, donde pueden elegir una carta, digamos, con un montón de nombres de gente. Y eso para nosotros es lo más importante, porque es por fin el momento en el que uno encuentra y hace el cuerpo. Puf, ya, ahora sí, ya sé lo que me pasa. Y entonces ya puede empezar a hacer los cambios. Yo creo que eso es lo importante. Y un poco la conclusión de esta tarde. No se trataba tampoco de hacer pues, unas preguntas como ¿cómo se diagnostica esto, lo otro, lo demás allá? No, eso ya es en el ámbito particular, que cada uno lo tiene que hacer, ¿no? Sin embargo, el hablar de todo en general y que la gente se diese cuenta de que hay que buscar el origen, que yo creo que es lo que es tu leitmotiv, ¿no? Muy bien, totalmente. Buen término, mi leitmotiv, sí. Me encanta y me encanta, me pone la piel de gallina, me continúa emocionando, van pasando los años, pero me emociona cuando formamos a profesionales de la salud y sentimos y nos llega el saber que como una gota de aceite se va extendiendo y sabemos que van atendiendo cada vez más de una forma que esas personas, porque al final aquí el protagonista y la clave es la persona, el paciente, que lleva ese nivel de sufrimiento y ese recorrido y todo ese gasto económico y, hostia, pues es muy bonito poder saber que topas con alguien que te acompaña y que te da un escenario que por fin te hace ver la luz. Eso es muy bonito. Entonces sí, estamos ahí en estas, estamos muy felices, estamos yendo con todo, a por todas y cada vez más, tratando de que cada vez más y más y más profesionales y personas puedan entender la salud desde este ámbito y bueno, pues que las personas puedan sentirse en un escenario favorable de felicidad para sencillamente poder vivir su vida libres de cargas, ¿no? Libres de esta vida que hablábamos al principio, porque eso es tremendamente duro. Pues Carlos, te tengo que despedir, pero no sin antes decirte y pedirte que cuentes con la Asociación de Intolerancia Alimentaria y Microbiota para lo que vosotros consideréis necesario y oportuno en charlas, en simposios. Y nosotros tenemos la palabra de los pacientes, vosotros tenéis la palabra de los profesionales.
pero nosotros tenemos la de los pacientes, que yo creo que es muy importante y se debe escuchar. Se debe escuchar lo que motiva a cada uno, lo que mantiene a cada uno de los pacientes que tenemos como socios en pie, porque hay personas que lo pasan muy mal, incluso iniciar el día es muy complicado para ellos. Cada día que se levanta es como una especie de aventura. Entonces, bueno, que contéis con nosotros para lo que necesitéis y que lo que podemos ofreceros es, pues eso, lo que vivimos, las vicisitudes y la experiencia de mucha gente, que unos se han curado, otros se están curando y otros siguen buscando el camino. Pero que contéis con nosotros para lo que queráis, de verdad. Muchísimas gracias, un enorme placer y esto es el inicio de la interacción, de otras tantas cosas que podemos hacer juntos y será un placer para nosotros. Pues Carlos, lo dicho, muchísimas gracias, muy amable por atendernos, y a todos los que nos han visto, pues volveremos a hablar con Carlos más adelante y lo haremos ya en profundidad de temas concretos, muy concretos, y ya de novedades, cosas, estudios e investigaciones, en fin, que ellos están absolutamente al día de lo que ocurre en este campo. Lo dicho, gracias Carlos.